Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 63, la desolación de Smaug, primera parte. En ese momento, todos llegarían al palacio, mientras Diodora, al igual que la historia original, los dividiría en dos juegos, donde Issei, Koneko, Gasper y Zenobia irían por la izquierda, mientras que Rías, Akeno y Kiba irían por la derecha, donde el grupo de Issei derrotaría con más facilidad a las subordinadas de Diodora, ya que Issei y Koneko ya lograban manejar más el haki, mientras que por su parte, Rías, Akeno y Kiba tendrían algo de dificultad con la reina de Diodora, donde Issei diría, están teniendo problemas. Pero no podemos ayudarlas, a lo que Koneko diría, tengo una idea, así ella se comunicaría con Akeno y Rías, y después Rías diría, Koneko, ¿pero qué pasa? Este no es un buen momento, a lo que Koneko diría, eso lo sé presidenta, pero solo quería decirle una cosa, a lo que ella diría, ¿podrías decírmela para después? A lo que Akeno diría, ¿qué pasa Koneko-chan? Donde Koneko diría, después de esta batalla yo seré la primera en tener una cita con mi bardo senpai, y nos divertiremos mucho de ambas maneras. Así ella se sonrojaría por decir eso, mientras que los demás se sorprenderían, a lo que Zenobia diría, Koneko, ¿pero de qué hablas? Si yo estaba pensando en decirle a Bardo que tuviéramos una cita, mientras Issei diría, ¿pero qué manera de decir las cosas fue esa? Además no creo que eso ayude, a lo que Gasper diría, no creí que Koneko fuera así de pervertida, donde ella se sonrojaría por eso, pero después todos verían una gran destrucción del otro lado, donde Issei diría, ¿pero qué pasa? Mientras que Kiba estaría con una gota de sudor al estilo anime, donde Akeno diría, pero Koneko-chan, qué tramposa eres, yo ya había apartado a Bardo en primer lugar para una cita, a lo que Rías diría, cállate Akeno, pero ¿cómo pueden decir eso? Si Bardo es mío, además yo soy el rey, por ende tendría que ser la primera en tener una cita con mi querido Bardo, donde Kiba diría, eso les dio energía para pelear, vaya manera extraña de ganar fuerza, a lo que la reina de Diodora diría, malditas. ¿Pero por qué me ignoran y luchan por un hombre? A lo que ambas dirían, cállate, así Rías gritaría, destrucción galáctica, mientras Akeno decía, rayos galácticos, así ambos ataques acabarían con todo, donde Kiba diría, bueno, al menos esa discusión sirvió para algo, de esta manera las chicas discutirían por quién tendría una cita primero con Bardo, pero Akeno diría que ella fue la primera en sugerirlo, por lo que ese era su derecho, donde las demás algo disgustadas aceptarían, así Issei diría, maldito Bardo. Aun cuando no está las chicas se pelean por él, maldito cabeza hueca, así todos irían dentro del palacio, mientras tanto con Ikaros y los demás, todos seguirían luchando contra los demonios de la familia Belzebú, pero después la mayoría ya habrían sido derrotados, donde Bonnie estaría jadeando del cansancio, a lo que ella diría, rayos, ese tonto me deberá un gran banquete por ayudar a sus amigos, donde Kateria diría, ya no quedan más, a lo que Rosweiss diría, creo que no. En eso Ninfu diría, debemos ir con Rías y los demás, seguramente ya lograron derrotar al tipo que secuestró a Asia, donde Irina diría, es verdad, así las chicas comenzarían a irse, pero después Bonnie gritaría, oigan, así ellas la verían, y después Bonnie diría, malditas, ¿cómo se atreven a dejarme aquí, después de que las ayude? A lo que Ninfu diría, eres muy gritona, a lo que Ikaros diría, es cierto, nos olvidamos de que venías con nosotras, así ella se enojaría, y después diría, ¿qué? Pero después las chicas harían un círculo mágico, y en eso se la llevarían, mientras tanto con los chicos, ellos se toparían con Fred, a lo que Kiba diría, otra vez tú, demonios, sí que eres un gusano muy persistente, no te mueres con nada, a lo que Fred se enojaría por eso, y después diría, así es, soy muy persistente, alguien tan genial como yo no puede morir por una sucia rata como tú, maldito demonio, esta vez no podrás conmigo, ya que adquiere un nuevo poder, así él se convertiría en un demonio. A lo que Kiba sacaría sus 3 espadas, y después diría, bueno, la tercera es la vencida, a lo que Fred diría, esta vez sí acabaré contigo, maldito demo, pero en eso Fred habría sido interrumpido, ya que Kiba lo habría cortado en 3, mientras decía, corte de la casa Gremory, así Fred caería muerto, mientras Gasper decía, Yuto senpai, a lo que Zenobia diría, ese sujeto sí que era bastante molesto,
esto, no se moría con nada, pero después alguien comenzaría a aplaudir, donde detrás de ellos saldría Diodora mientras estaba sentado en un trono, y detrás de él, estaría Asia, donde Issei diría, maldito, así Diodora comenzaría a burlarse de Asia, y de Issei, donde diría, ¿recuerdas a Reinaré, el ángel caído que te mató? Donde todos se sorprenderían, pero después Issei diría, ¿por qué dices eso? A lo que Diodora diría, ella había sido enviada para matarte, y para matar a Asia, y una vez que lo hiciera, yo me la llevaría, y la haría parte de mi nobleza, pero, si no hubiera sido porque ese maldito humano te motivó para ir tras Asia, ella ahora sería mía. Ante esto todos se sorprenderían, pero después Issei recordaría cómo fue que Bardo lo salvó de ese sacerdote, y lo impulsó para ir por Asia, a lo que Diodora diría, pero ahora que está en mis manos, ella será mía, una virgen que podré violar cada que yo quiera. Ante esto todos se enojarían, pero Issei expulsaría una gran cantidad de poder, y después Diodora trataría de repelerlo. Pero Issei sería superior, donde Diodora crearía una barrera mágica para protegerse, pero Issei al ser más fuerte, usaría su haki de armadura, y después la destruiría como si nada, dejando sorprendido y asustado a Diodora, el cual diría, no, esto no puede ser, yo, un demonio con la sangre más fina, está siendo humillado por un dragón salvaje como tú, donde Issei después dispararía un ataque, el cual destruiría la pared, donde Issei tomaría del cuello a Diodora, y después diría, no te vuelvas a acercar a mi querida Asia, o juro que te asesinaré. Así Diodora se quedaría muy asustado, y después Issei iría por Asia, donde la rescataría, así todos se pondrían felices por eso, pero después llegarían Ikaros y las demás, las cuales al ver a Asia se pondrían felices, donde Ninfu diría, es un gusto volver a verte Asia, pero después Diodora mientras veía a Ninfu diría, maldición, maldición, pero después Bonnie diría, bueno, eso es genial pero ya tengo hambre. Mejor vámonos a comer, donde Akeno diría, Bonnie-chan, eso suena como a Bardo, a lo que Bonnie diría, es cierto, ¿y dónde está ese cabeza hueca? Pero después todos verían que ella tendría un leve sonrojo, dejando sorprendidos más que nada a Ikaros, Ninfu, Irina y a Xenovia, donde ellas dirían, ¿para qué? Mientras Rosways también estaba algo enojada por eso, a lo que Bonnie mientras desviaba la mirada diría, porque ese tonto a cambio de venir a ayudarlos me tiene que dar un gran banquete, donde todos se reirían, pero después Asia diría, siempre estaré contigo Issei-san, así ella rezaría por el bienestar de todos sus amigos, pero después ella brillaría en una gran luz, donde desaparecería, así dejando sorprendidos a todos, donde Xenovia e Irina mientras comenzaban a llorar diría, Asia, Gasper y Koneko gritarían, Asia senpai, a lo que Ninfu e Ikaros dirían, Asia Aya, por su parte Rosways también estaría sorprendida, mientras que arriba de ellos, un círculo mágico se crearía, donde alguien diría, deja de jugar Diodora, a lo que Shalva saldría de ahí, donde Rias y los demás se sorprenderían, a lo que Shalva diría, es un gusto conocerte, hermana menor del falso rey demonio, pero después Diodora diría, Shalva, justo a tiempo, por favor ayúdame, donde Shalva estaba a punto de matarlo, pero después todos escucharían sonidos, como si alguien masticara, donde Diodora y Shalva se sorprenderían, pero después todos mirarían hacia un rincón, y de ahí, un hombre de gran musculatura, con unos grandes cuernos, de pelo blanco muy largo y esponjado, con algunas cicatrices, tanto en su rostro como en su cuerpo, saldría mientras sostenía un gran trozo de carne en una mano, mientras que en la otra sostenía un mazo grande, a lo que él diría, vaya, esos mocosos aún siguen aquí, y por lo visto aumentaron su número, así todos se sorprenderían, y después dirían, él es el de esos tipos que aparecieron en la junta con la facción nórdica junto a Loki, es uno de los 3 hijos de Loki, pero después Bonnie al verlo diría, ese tipo de cuernos, ya los había visto, así ella se sorprendería, y luego diría, es un Oni, pero ¿qué rayos está haciendo aquí? En ese momento Shalva diría, Smoke-sama, a lo que él miraría hacia arriba, y después diría, ¿tú, aún no han acabado con ellos? Donde Shalva diría, lo siento mucho Smoke-sama, enseguida los exterminaré. Pero después Rosways diría, Smoke-san, así él la miraría, y luego ella diría, como uno de los 3 hijos de Loki, te pido que te entregues de manera pacífica, y aceptes el juicio que se hará contra todos los involucrados con Loki-sama, a lo que Smoke después mientras seguía comiendo pensaría, ¿acaso no lo saben? Bueno, no importa, creo que me guardaré eso para después, quiero ver qué caras ponen, así él pondría una sonrisa siniestra, pero después unos círculos mágicos saldrían a su alrededor.
y de ahí, saldrían Odín, Azazel, Michael, Serafal, y Circex, donde todos se sorprenderían, pero Issei estaría quieto sin hacer nada. Por su parte Diodora y Shalva se sorprenderían, a lo que Smough diría, vaya, parece que todos están reuniéndose aquí, a lo que Odín diría, Smough, uno de los 3 hijos de Loki, por tus crímenes, y atentados contra las facciones del mundo sobrenatural, así como estar involucrado con Loki, te ponemos bajo custodia, así ellos pondrían una barrera mágica que lo encarcelaría. Donde Rosweiss diría, Odin-sama, a lo que Smough después diría, bueno, eso me parece interesante, así él mordería su trozo de carne, y después diría, pero creo que allá afuera están más interesados por pelear contra ustedes, así todos se sorprenderían, pero después un ángel caído le comunicaría a Azazel que Asmodeus estaba fuera del palacio, donde Cateria se sorprendería, pero después ella diría, yo me encargaré, así ella se iría de ahí, a lo que Bonnie después diría, no sé qué es lo que está pasando. Pero esto se ve emocionante, así ella pondría una sonrisa, pero después todos escucharían como Issei mencionaría el nombre de Asia en repetidas ocasiones, y se sorprenderían más al ver su mirada perdida, a lo que Smough diría, un ligero aumento en su poder, eso es interesante, así él se sentaría, a lo que los líderes se sorprenderían, pero se enojarían, a lo que Odín diría, ¿acaso estás jugando con nosotros? A lo que Smough después lo vería, y le diría, solo me puse más cómodo viejo. En verdad disfrutaré lo que está a punto de pasar, a lo que los líderes se enojarían más, y después Serafal diría, rayos, pero ¿por qué no puedes ser solo como el resto de locos que quiere dominar el mundo? Eres alguien demasiado impredecible Smough. Mientras tanto, con Cateria, ella estaría teniendo una lucha con Asmodeus, donde él le diría, Cateria, eres una maldita traidora, ¿cómo te atreviste a dejar de lado a toda la sangre real, para unirte a un maldito humano? Me das asco. A lo que Cateria después diría, eso a ti no te importa, además, no dejaré que insultes a mi amado así, alguien que de verdad te ama te apoya, y él me apoyó desde un inicio, incluso cuando no me conocía, además, ¿es eso por lo que te uniste a uno de los 3 hijos de Loki, o será porque jamás encontrarás a una chica? Donde Asmodeus diría, maldita, así ambos comenzarían a luchar, donde Cateria al final lograría derrotarlo, pero después ella miraría hacia arriba, y en eso diría, ¿qué haces aquí, Otis? A lo que Otis después mientras estaba sentada en el aire diría, veo que se están divirtiendo mucho por acá, así que quise venir, y ver todo en primera fila, pero después todos sentirían como temblaría el lugar, a lo que Cateria diría, ¿qué pasa? Así ella al sentir el poder que venía del palacio diría, esta energía, no puede ser, Issei-kun, a lo que Otis diría, la Juggernaut Drive, tenía tiempo de no ver algo así, mientras tanto, dentro del palacio, Issei comenzaría a expulsar una gran cantidad de poder desmesuradamente, donde todos se quedarían impactados, a lo que Issei gritaría de la ira, pero mientras esto pasaba, todos los demonios que estaban afuera del palacio se comenzarían a desmayar, mientras que algunos de los chicos caerían de rodillas, donde dirían, el ambiente, se siente demasiado pesado, a lo que Ninfu diría, no puede ser, esta energía, a lo que Irina diría, es como la energía que usa Bardo-kun, y como la que sentimos cuando Ria se enojó, a lo que Bonnie mientras también le costaba colocarse de pie diría, no puede ser, este poder, es el Haki del Conquistador, donde Gasper y Koneko dirían, Issei-senpai también tiene Haki del Conquistador, a lo que los líderes se sorprenderían, mientras Smough seguiría comiendo, y después diría, interesante, por su parte Shalva y Diodora se asustarían, mientras también caían, a lo que Diodora diría, maldición, este sucio demonio, tiene un gran poder, pero después Issei comenzaría a pasar a su forma Juggernaut Drive, donde todos se sorprenderían. Pero crearían una barrera para evitar que los escombros cayeran encima de ellos, pero después Smough diría, será mejor que no me decepcionen, así Shalva y Diodora dirían, si Smough-sama, pero después Odin lo vería, y en eso pensaría, está muy tranquilo, eso no me gusta, pero después Issei comenzaría a crear una gran cantidad de corrientes de aire, donde Bonnie saldría volando, pero Irina y Xenopia la sujetarían, por su parte Shalva diría, maldito dragón rojo, así él se abalanzaría sobre Issei. Al igual que Diodora, pero después Issei los sometería, y en eso seguiría expulsando más poder, mientras en la fisura dimensional, Bali, Biko y Arthur también sentirían su poder, por lo que ellos irían al campo de batalla, en eso Issei seguiría sometiendo a Shalva y a Diodora, donde ambos no podrían contra él, mientras todo el grupo sobrenatural estaría protegiéndose, donde Akeno diría, tenemos que alejarnos de aquí, esta zona es peligrosa, así todos lo harían, y llegarían a una zona segura.
pero después Issei vería a los líderes, donde estos se sorprenderían, pero a su vez se pondrían nerviosos, donde dirían, Issei-kun, pero después Issei daría un fuerte grito, mientras que Smoke terminaría de comer su carne, así dejando solo el hueso, a lo que se colocaría de pie, y en eso diría, bueno, ya me aburrí, así que me voy, a lo que Odin diría, ¿cómo que te vas? Pero después Smoke rompería la barrera mágica, y luego golpearía a los líderes, así alejándolos, tonterías, gritaría, Oni-sama. Mientras que Rosueis diría, Odin-sama, al igual que Irina, Ikaros, y Ninfu dirían, Miguel-sama, por su parte Kateria diría, Serafal, pero después Kiba diría, rayos, ese tipo los aparto como si nada, donde Bonnie también estaría sorprendida, pero a su vez estaría algo asustada, donde diría, no puedo creer que esto esté pasando, así al ver a Issei diría, en serio, Raizo tenía un poder así, pero después Smoke se acercaría más a Issei, donde diría, oye mocoso, por lo que veo sí que tenías un gran poder, ya que la muerte de esa mocosa hizo que lo despertaras, donde Issei al oír eso se enojaría, y en eso daría un fuerte rugido, y después iría contra él, a lo que Smoke diría, bueno, veamos si puedes tomar el lugar de ese humano, así Smoke tomaría su mazo con ambas manos, y después sus brazos se envolverían en haki, al igual que su arma, dejando sorprendidos a todos, a lo que Ikaros diría, ese sujeto acaba de envolver su arma en haki, donde Shalva y Diodora dirían, Smoke-sama. Pero después Smoke se abalanzaría sobre Issei a una gran velocidad, y le daría un fuerte golpe en su pecho, provocando que Issei sangrara, mientras era enviado a estrellarse contra unas rocas, donde todos se impactarían por eso, al igual que los líderes, donde algunos de los chicos se tirarían de rodillas, donde dirían, envío a Issei de un solo golpe, pero qué poder tiene, donde Azazel diría, no me lo puedo creer, pero qué poder fue ese, envío a Issei-kun con su Juggernaut Drive como si nada. Donde Opis también se sorprendería un poco por eso, a lo que Kateria diría, Issei-kun, pero después Issei comenzaría a colocarse de pie, mientras seguía haciendo aumentos, donde Smoke diría, vaya, así que aún puedes ponerte de pie mocoso, eso me gusta, así Issei después miraría enojado a Smoke, y en eso volvería a abalanzarse sobre él, pero Smoke volvería a someterlo, donde los golpes de Smoke provocarían que Issei sangrara, así dejando sorprendidos a todos, donde Bonnie diría, este es el poder de un Oni, mientras Shalva y Diodora dirían, pero ¿cómo? Smoke-sama está logrando golpearlo de esa manera tan sencilla, a lo que Diodora diría, mientras temblaba, yo estaba pensando en asesinar a Smoke, pero ahora que lo veo, creo que no tendría posibilidades, pero después ambos serían sacados de sus pensamientos, ya que Smoke diría, ustedes dos, así ellos verían como Smoke los vería, donde Shalva diría, si Smoke-sama, a lo que Smoke diría. Sí que fueron unos verdaderos inútiles, tanto que hablaban que tenían una sangre muy poderosa en su sangre, bueno, por lo visto al final solo fueron palabras, a lo que Shalva diría, lo sentimos Smoke-sama, por favor, deje que nos recuperemos, y lo ayudaremos, donde Smoke golpearía el suelo con su mazo, y después ambos se asustarían, a lo que Smoke diría, ayudarme, así él comenzaría a reírse, y después diría, no necesito de su ayuda, malditos. ¿Creen que aceptaría la ayuda de unos demonios de mierda tan débiles como ustedes, que solo por tener una sangre patética en sus venas se sienten la gran cosa, pero para demostrarlo se quedan muy cortos? Así todos se sorprenderían, al igual que los líderes, donde los líderes dirían, ¿de qué hablan? A lo que Smoke después diría, eso mismo me molestaba del imbécil de Loki, por eso fue que decidimos matarlo. Ante estas palabras, todos se impactarían, incluida Opis. Donde Odin diría, maldito, ¿por qué revelaste eso? A lo que Kiba diría, ¿qué fue lo que dijo? Mientras Rosueis caía de rodillas, mientras decía, Loki-sama, fue asesinado, donde Bonnie también se sorprendería por eso, pero después Ikaros y Ninfu dirían, ese sujeto sí que es un verdadero demonio, y un monstruo, ¿cómo se atrevió a hacer algo así con quien era considerado su padre? A lo que Smoke diría, ya dejen de llamarme así, esos días me repugnan, pero bueno, así él vería a Issei, quien se estaría reponiendo, mientras reconstruía su armadura, al igual que daba algunos gruñidos, donde Smoke diría, veo que te estás reponiendo, bueno, eso me gusta, pero a decir verdad, ¿qué te parece si mantenemos parejas las cosas? Hagamos una lucha de dragones, a lo que todos se sorprenderían por eso, pero después Kateria diría, ¿de qué habla? Pero en eso Smoke comenzaría a gritar, mientras aumentaba su poder, al mismo tiempo que sus ojos comenzaban a brillar en rojo.
Así su cuerpo comenzaría a emitir una gran luz, al mismo tiempo que este estaba comenzando a cambiar de forma, donde su cabeza se alargaría, mientras una cola le saldría, así también sus colmillos, y sus garras se harían más grandes, mientras también unas alas le saldrían en su espalda, mientras también su tamaño aumentaría, así todos se sorprenderían, pero a su vez estarían aterrados, así Smoke terminaría de transformarse, y después habría un gigantesco dragón que triplicaría el tamaño de Issei.